¿Qué te pareció, Alex? Este audiovisual, no sé si lo habías visto, lo que está haciendo el DIECON desde que entró el señor Félix Reina a ocupar la dirección de luego de que lo decretaran y él suplanta al señor Homero. Bueno, en realidad no he estado tan involucrado con los temas del Medio Oriente, con un caso que tengo muy particular, muy importante, que no, por supuesto siempre estoy pendiente de las noticias, pero no estoy enterado. Ok, bueno, el señor Félix Reina lo que hace es un resumen. Fíjate que ya la semana no ha vuelto a salir y el señor Félix Reina, para darle continuidad o mantener las informaciones de manera resumida para toda la parte comunicacional en República Dominicana, él está haciendo estos videos aproximadamente de 2-3 minutos donde hace un recorrido de las cosas más importantes que tienen que ver con el presidente Abinader en su función como tal. Claro. Y él hace llegar a todos los medios para que la prensa esté completamente al día de lo que está. Sigue siendo el vocero de la... Claro, sigue siendo el vocero y lo hace desde la oficina del DIECON como tal, ahí en el Palacio. Y sabe que él viene de Venezuela como cónsul. Claro, sí. Es correcto. Mira, entonces, en la misma onda, vamos a hablar sobre la locución que tuvo el presidente Abinader ayer. Abinader traza estrategia para enfrentar crisis del petróleo. El presidente Luis Abinader anunció que el gobierno dominicano ha definido 3 objetivos clave para mitigar el impacto de la crisis internacional del proyecto y proteger a la población, del petróleo y proteger a la población. El primer eje de esta estrategia se centra en garantizar la estrategia macroeconómica, fiscal y social, fortaleciendo los programas de asistencia y priorizando la protección de los sectores más vulnerables del país. El mandatario destacó que ante un escenario internacional volátil, la prioridad es mantener el equilibrio económico sin trasladar de forma abrupta el impacto a los hogares dominicanos, especialmente en lo relativo al costo de la vida. Esta visión busca sostener el crecimiento, preservar el poder adquisitivo y evitar mayores presiones sociales en medio de un contexto global marcado por la incertidumbre en los precios de los combustibles. Vamos a ver un poco lo que dijo el señor o el presidente Abinader, algo resumido, sobre esta información específica que acabamos de dar. Cuando pueda, por favor. Nos hemos planteado 3 objetivos fundamentales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. Para ello, seguiremos protegiendo los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10.000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total. En segundo lugar, estamos monitoreando los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes por un monto inicial de 1.000 millones de pesos para mantener sus precios a los que estaban previo a la crisis. De esta manera, evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos a las familias dominicanas. Y, en tercer lugar, procuraremos sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. Sabemos que la coyuntura no puede determinar ni deteriorar nuestro futuro. Ahora bien, hay algo importante que debemos comprender como país. El Estado ha venido amortiguando el impacto de estos aumentos mediante subsidios a los combustibles y a la electricidad. Ese esfuerzo ha sido significativo y también necesario. En el año 2025 subsidiamos por un monto de 11.500 millones de pesos al combustible y a la electricidad con otros 105.000 millones de pesos. Y en lo que va de 2026, el subsidio al combustible asciende ya a unos 4.000 millones de pesos. El presupuesto para el año 2026 se realizó con un petróleo a $65 por barril. El aumento a casi $100 tiene un costo fiscal creciente que, de mantenerse sin ajustes, comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso, los ajustes graduales que hemos implementado en los precios de los combustibles son una respuesta responsable ante una realidad externa exigente. La corrección parcial en las gasolinas y el gasoil de entre 5.2% y 6.7% permitirá reducir el subsidio en al menos 12.000 millones de pesos en lo que resta del año. Aún así, los combustibles continuarán siendo subsidiados por montos que en algunos casos
superan los 100 pesos por galón y hemos decidido mantener sin variación el precio del GLP por su impacto directo en los hogares más vulnerables. Pero debemos ser claros y quiero ser honesto con ustedes. Ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios, no desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables. Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y en alguna medida en los precios de los alimentos. No porque nuestra economía tenga debilidades, sino porque enfrentamos un choque externo de gran magnitud. El gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida. Las empresas pueden adoptar esquemas de trabajo remoto. Los ciudadanos pueden optimizar el uso de combustibles y como sociedad debemos actuar con conciencia y eficiencia. Y ante esta coyuntura... Bueno, ahí tenemos la palabra del presidente Luis Abinader. ¿Qué te opinas, Chamo, sobre esto? Mire, usted en estos momentos le hemos hablado en el programa algunos lapsos anteriores sobre esta crisis. Hemos pasado una pandemia, yo creo que esta es otra pandemia que viene, pero una pandemia ya económica, tanto en el país y a nivel mundial. Estamos viendo que el presidente de este país pues está asumiendo algunas estrategias para poder solventar la crisis que viene, porque estamos viendo que sí, hay una crisis, bien sea ya eléctrica, bien sea de combustible, bien sea hasta de alimentos, y la gente está un poco desorientada y también un poco desesperada. Habló mucho el presidente sobre el tema del combustible. El ajuste de los combustibles dicen que es de un 10% a un 20%, cuando viene a ser que es de 1.7 a 2% el combustible. Entonces, eso no es casualidad, prácticamente eso es intervención del Estado, actuando como escudo. Y entonces, nada, lo que queremos ver de verdad, que en República Dominicana, porque yo sé que es una crisis a nivel mundial, pero como estamos aquí en este país, tenemos que solventar desde acá y ver que las cosas pues puedan solventarse como debe de ser. Alexis, ¿qué tú opinas? Bueno, en realidad hay una situación. El día de hoy, o sea, lo primero que me llama la atención es que la antigua secretaria de Seguridad Nacional, Cristi Noén, estaba de visita, está todavía en la República Dominicana y estaba reunida con el presidente. Si se reunió con el presidente Luis Abinader, me parece bastante extraño que hubiese esa declaración cuando el día de hoy a las 10 de la mañana Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hizo un cambio total en el giro de los ataques y la guerra que se está presentando en el Medio Oriente. Y eso cambia toda la ecuación. De hecho, el petróleo comenzó a bajar y hoy se espera que pueda fácilmente estar en $85, cierre en $85. Esto cambia toda la ecuación. Respecto a la energía eléctrica, y cuando se habla de la factura petrolera, eso no significa petróleo, señores. Eso significa petróleo, gas natural, GLP, diésel, gasolina de todos los tipos. Entonces, cuando se habla de la factura petrolera, el año pasado, en su totalidad fue 3.710 millones de dólares. El presidente, digamos, de manera acertada, establece que hay que tomar medidas y toma las medidas. De hecho, la presidenta Delcy Rodríguez en Venezuela, que es un país con las mayores reservas de petróleo, el cuarto país con reserva de GLP, el sexto país con reserva de gas natural. Hoy, un virreinato o Capitanía General de los Estados Unidos tomó la decisión de los recortes, es decir, es algo sistemático y que había que hacerlo. Claro. Ese financiamiento del que habla del presidente respecto a la energía eléctrica, respecto al combustible, es cierto y son valores que digamos, contribuyen al déficit fiscal de operación del gobierno año tras año, y eso hay que atacarlo. Se intentó una mini reforma del 1.5% respecto al Producto Interno Bruto. 1.5%, para dimensionarlo, la educación es 4%. Es decir, estás hablando de 1.5 respecto a 4, que es toda la educación. Exacto. Si esta situación seguía en el orden de $100 el petróleo, que hoy va a terminar en unos 85, debería terminar. Si esa situación seguía, ese déficit fiscal se iba a meter en 7.600, 7.700 millones de dólares. Y eso era insostenible, porque adicionalmente las cancelaciones de vuelos a la República Dominicana, paquetes de turismo, remesas, todo eso lo íbamos a ver alrededor, la estimación que hacía yo,
para $100 era en el orden de 5 a 6 mil millones de dólares en los próximos 6 meses. Y eso es mucho dinero, porque eso llega a representar en una economía de 130 mil millones de dólares el 4%. Otra vez, el presupuesto que tiene que equivalente a la educación. Entonces, en líneas generales, es acertado que el presidente, me gusta mucho que veo que la estrategia comunicacional, que era la espada de Damocles, el talón de Aquiles, sí, de la presidencia, es que no hablaban, no se explicaban. Entonces veo a Félix Reina haciendo estos cortes y me parece bien interesante. Eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que llegarle. Mira, no puede ser que el presidente haga una publicación en Instagram y tenga 1.200 reproducciones. Yo agarro la misma, la descargo, la subo y tiene 14 o 15 mil. Correcto. Entonces, de verdad que me parece muy acertado lo que está diciendo el presidente. Bueno, por ahora tenemos una tregua de 5 días. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Y vamos a tener una baja en el petróleo. Vamos a tener que el dólar respecto al euro se va a reevaluar. Se había devaluado hasta 1.14. Se va a reevaluar. Hoy debería terminar en 1.17 dólares por cada euro. Y entonces se va a ir emparejando. Eso no es positivo para el país porque se pierde poder adquisitivo a lo interno. Claro. Pero en cuanto a la estrategia comunicacional, muy bien. En cuanto a llamar al ahorro de energía, me parece muy bien. Tiene que haber un régimen de consecuencias para el tema del combustible y castigar, penalizar. Ya lo habíamos hablado en el pasado, era una propuesta de todo. Exacto. Respecto a que se limite, se utilice lo que llaman los vehículos de alta ocupación, los VAO, los vehículos de alta ocupación, que eso se premie respecto a los vehículos de baja ocupación. El que usa una jipeta él solo, pues que sea el combustible no tenga subsidio. Otro de los temas que tocó el presidente respecto a la agroindustria en general es porque el petróleo es de donde se saca todo el azufre y todo lo que tiene que ver con los fertilizantes. Y él habló de un subsidio total a la variación que tuvieran los fertilizantes. ¿Por qué? Porque si ya tienes el impacto del combustible y arriba le metes el impacto de no tener el fertilizante, entonces lo que íbamos a ver a nivel de precio era cualquier cosa. Era una locura, sí. Y bueno, se están tomando las medidas que hay que tomar y yo las celebro. Josué, ¿qué tú opinas de lo que dijo el presidente? Mira, yo voy a rescatar algo que dijo el presidente y fue que dijo que tenemos que tener una responsabilidad compartida. Cosa que me parece bastante coherente de su parte, porque esto es una situación que nos afecta a todos a nivel mundial. Y lo que él está haciendo de advertencia, porque él no está diciendo que va a pasar algo, él simplemente está advirtiendo para que nosotros podamos no incurrir en esas consecuencias que se pueden desarrollar a lo largo de estos cortos días. Porque lo que está pasando en Medio Oriente nos afecta a todos en general, no solamente a la República Dominicana, sino al mundo entero. Y estas indicaciones que el presidente de la República Dominicana, señor Luis Abinader, nos da, realmente es como advertencia y no como si algo estuviese pasando per se. Entonces yo creo que lo que hay que tomar en cuenta lo que él está diciendo, aplicarlo, porque acuérdate que nosotros vivimos en un país en donde el dominicano nos tomamos todo suave. A chelcha. Todos nos lo tomamos a chelcha y ya seguramente la gente ya está pensando en comprar 40 gaveras de cerveza o llenar la nevera, porque todo se resuelve aquí así en esta media isla. Es correcto. Bueno, mira, yo voy a decir algo porque quiero tocar un punto que tú dijiste muy importante. Con respecto a lo que dijo el presidente Luis Abinader, efectivamente todos los ciudadanos, todo en el mundo, están muy alerta a esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. A pesar de que queda de verdad del otro lado del mundo como tal, ningún país puede blindarse completamente. Lo que sí puede hacer cada país, y en este caso hablo de República Dominicana, es que el gobierno trate de amortiguar el golpe como tal. Y eso es exactamente lo que yo veo que está haciendo el presidente Luis Abinader, tratando de mediar, de primero concienciar a la gente de que las cosas se pueden poner muy feas, de que las cosas se pueden poner incontrolables y que el gobierno no pueda seguir subsidiando y que el dominicano va a tener que salir a la calle
a gritar, porque no vamos a poder, lo que éramos clase media, clase pobre, vamos a ser los más afectados. Pero en cuanto a la guerra como tal, de verdad la gente está observando, escuchando muchas opiniones, muchas prensa americana, sobre todo porque el volumen de las noticias que nos llegan a esta parte vienen creadas por el presidente Donald Trump y la manera en que él se expresa, para algunos positivo, para otros negativo. Pero de verdad la situación está tensa, está completamente... la gente está angustiada. Y el mensaje que dio el presidente ayer rectificó eso ante toda la nación. O sea, sí, hay una preocupación. Gracias a Dios pasó lo que Alexia acaba de pronosticar esta mañana en otro medio de comunicación, de que iba a pasar lo que estamos viendo ahora, que el petróleo que bajó, que Donald Trump dio un chance de 5 días, ese tipo de cosas, y podemos respirar. Pero como nada en la vida es seguro, con Donald Trump, esto mañana puede cambiar y se vuelve otra vez otro entorno que no sabíamos. Y ahí yo quiero ir contigo. Pero Alex, exacto, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a eso? Y yo cuando terminaras, iba a concluir exactamente eso. Señores, no es bajar la guardia, no es bajar la guardia. Hay que mantener la guardia como si nada hubiese pasado. Donald Trump mintió en el discurso que dio hoy. Yo la información, lo que quiero saber de Rusia, lo busco en RT. Lo que quiero saber de el Medio Oriente, lo busco en Al Jazeera, que es el centro de información más importante de todo el Medio Oriente, con base en Qatar. Y así. Entonces, lo que dijo Donald Trump, él mintió porque él afirmó que venía con negociaciones de 2 a 3 días. Y la Guardia Real Islámica dijo que eso era falso, que ellos no estaban en negociaciones. El estrecho de Hormuz, por donde sale todo el petróleo y donde entra toda la comida y todo lo que necesitan, todos esos países productores de gas natural, gas LP y petróleo, está controlado por Irán y está bajo un sistema de amenaza permanente. En ese sentido, cualquier cosa puede pasar. Las condiciones que le exigió Irán a Donald Trump son insostenibles. Le pidió, entrégame a Benjamín Netanyahu para juzgarlo aquí. Eso no va a ocurrir. Me das permiso, te voy a devolver. Y eso era para devolverle, para entregarle el uranio enriquecido, todos los tanques de uranio enriquecido, pero le está pidiendo que pague por todos los daños que ocurrieron allá. Que se haga una tregua de 100 años sin ningún tipo, se firme una tregua de 100 años sin ningún tipo de agresión. Te quitan las bases militares y todo. A sacar eliminar las bases militares, porque hay bases, digamos, imagínense, para la gente que está en la radio, el río Osama. Entonces, del puente Juan Bosch hacia la derecha están, digamos, más pegado hacia el mar estaría Pakistán, un poco más arriba estaría Afganistán, y toda la margen del río sería Irán. Después, del lado del Distrito Nacional, imagínense que desde el mar hacia arriba se van a encontrar Omán, en la parte de abajo, después se van a encontrar Qatar, después los Emiratos Árabes Unidos, después se va a encontrar Arabia Saudita, después se va a encontrar Bahrein y después se va a encontrar Kuwait, Irak. ¿Qué ocurre? Lo que está pasando es que en todos esos países de la margen occidental, de la margen de la parte de acá que pega hacia el distrito, en todos esos países Estados Unidos ha puesto bases militares y los bombardeos que llevaron a cabo son desde allí hasta Irán. Entonces, ¿qué ocurre? Está pidiendo Irán, porque esto es un conflicto desde 1480, porque eso es el imperio persa, que en un momento fue conquistado. Alejandro Magno, hijo de Filipo II, qué sé yo. Sí, todos esos crespos que andan por ahí. Sí, entonces, ellos lo que está, o sea, Israel lo que está pregonando es el temor a su supervivencia, porque piensa o afirma que Irán los quiere aniquilar. Por su parte, Estados Unidos lo que está es en un tema estratégico, económico, un tema, allí se está viendo, sí. Un tema estratégico, un tema económico. Tienes que bajar más esa gráfica un poco porque lo que se ve es nada más Irán. Entonces, un tema estratégico, económico, es para los Estados Unidos, geopolítico, pero para Israel, entre comillas, es un tema de salvación de ellos. Por eso es que no quieren que haya
proliferación de armas nucleares en Irán. Irán no quiere bases de los Estados Unidos o de fuerzas internacionales. ¿Qué ocurre con todo esto? Ese estrecho de Hormuz que ustedes ven allí, el último estudio que entregó, el último balance que entregó la Agencia Internacional de Energía, indica que se estaba consumiendo en el mundo 107 millones de barriles de petróleo por día. Esa era la oferta. Allí en ese estrecho salen 26.4 millones de barriles de petróleo, pero están las mayores reservas de gas del mundo, de los dos tipos de gas, salen 120 BTU de gas natural por mes, o sea, son una cifra descomunal lo que les estoy diciendo. Y del GLP, bueno, cantidades descomunales. Y entra todo el alimento, logística, equipos de mantenimiento hacia todos esos países que están allí. Ahí sí se ve más claro. Eso que está marcado en rojo, que es el estrecho de Hormuz, los barcos, para que tengan una idea, están pasando el estrecho de Hormuz para la gente que está en la radio y lo están marcando. De un lado se ve Omán y del otro lado se ve Irán. Eso, los barcos donde hay profundidad es del lado de Omán. Y por allí es que está la circulación en ambos sentidos. Pero del lado de Irán, como es el que tiene, digamos, el potencial militar descomunal y se preparó para todo esto que está pasando, allí falló el MI6, que es la inteligencia, es el DNI de el Reino Unido. Ajá. Falló el Mossad, que es el DNI, claro, con esteroides anabólicos, de Israel. Y falló el DNI de los Estados Unidos, que es la CIA. Fallaron completamente porque dieron cantidad de drones, cantidad de misiles, distancia de misiles, tipo de armamento, cantidad de armamento, completamente contrarios a la realidad. Y la realidad es que se hablaba de 13 a 14 mil drones y la realidad es que tienen más de 300.000. Ellos, en cuanto al uranio enriquecido que estaba en unos contenedores, los iraníes lo que hicieron fue que lo movieron y de los 65 contenedores que ya tenían, que estaban por encima del 60%, para que haya una bomba nuclear necesitas por encima del 95%, pero 65 es altamente radioactivo y te convierte cualquier ciudad en imposible de vivir. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron, se estima, entre 13 y 14 mil contenedores y mezclaron uno de los 65, uno con 1.000 o 2.000 o 3.000 o 5.000 y fueron los metieron en unos huecos en unas montañas para resguardarlo. Primero te tienes que llevar los 14.000, los 10.000, los que se claro. Entonces resulta desde todo punto de vista imposible. Los drones hicieron de entre las montañas, digamos caminos, ríos, y entonces todo lo movilizan por allí. Y finalmente, con esos ataques a la isla de Santiago, con esos dos misiles de 4.000 kilómetros de alcance, donde ellos mismos le avisaron al Reino Unido, les tiré estos dos equipos y le van a llegar en 12 minutos. Estas son las coordenadas, párenlos ustedes. Donald Trump, la narrativa es, cuando le metió el bombazo a Teherán, supuestamente que allí estaba con las bombas perforadores de búnker, que les dijo, ya se acabaron porque se los destruí, resultó siendo mentira. Cuando comenzó la guerra y todos los ataques están destruidos, están desarmados. Unos 4 días después, Irán le atacó el portaaviones. Y atacó el portaaviones y lo puso inservible, el USS Gerald Ford. Lo mandaron a traer para repararlo hacia América. ¿Qué pasa con ese portaaviones? La narrativa de Donald Trump es que se quemaron unos huevos en la cocina, se incendió y por eso era que estaba malo. Pero ahora cuando están sacando las imágenes satelitales, evidentemente fue que le metieron los dos bombazos y lo reventaron. Eso es un equipo que viaja con una cantidad descomunal de barcos, de fragatas, de equipos destructores, con aviones y no pudieron hacerlo. Hace 3 o 4 días le reventaron un F-35, que es el avión reina de la corona de los Estados Unidos. Entonces, se dieron cuenta que la cosa no es... No era como ellos pensaban. No estaban tan desarmados como yo entendía, que iba a ser fácil. Sí. Entonces, la inteligencia de estos tres que le dije, el Mossad, MI6, la CIA, falló completamente. Y, por supuesto, cuando tú tienes a un comediante, presentador de televisión borracho como secretario de Estado de la Guerra, que lo llama él, o de Defensa, todo este tipo de cosas puede pasar, pues. Entonces, evidentemente, esto nos llama a nosotros, ya desde el punto de vista dominicano, nuestros intereses,
simple y sencillamente no bajar la guardia, porque yo particularmente no creo en Donald Trump. Y esos 5 días fue por una información que le pasaron de que esta gente iba a atacar unos oleoductos que están, que bajan petróleo y gases desde Kuwait hasta Omán para no tener que pasar por el estrecho, y desde Qatar hasta el Mar Rojo para no tener que pasar por el estrecho. Pero Irán ya tenía una estrategia con Yemen de que todo lo que saliera por ahí, el más mínimo barco, se hundía, y todo lo que se moviera en el puerto de Yumat, el terminal de Yumat, lo bombardeaban. Entonces, seguramente esas informaciones se manejaron y dijeron, hay que parar esto por un tiempo. Aquí no se ha dicho, porque Irán no lo ha dicho, pueden pasar los barcos. Ellos autorizaron 5 países de Latinoamérica: México, Brasil, Nicaragua, Paraguay, me falta uno, y algunos otros países como Yemen, el Líbano, China, o sea, algunos países que los autorizaron a pasar. Pero cuando pasan, tienen que dejar una pequeña comisión de $2 millones por barco, de una sola vez. Es decir, se están haciendo con dinero, están mostrando que controlan todo, y para entrar le tienen que pagar $2 millones los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, todo. Tienen que pagar 2 millones para poderles dejar pasar la comida. Eso es lo que está pasando. El mensaje del presidente, interpretémoslo así: la situación no ha cesado, y nada que diga Donald Trump, a mi entender, es mi recomendación, entendamos que eso puede cambiar de un día para otro, porque 10 horas antes estaba diciendo que iba a bombardear todo el sistema eléctrico iraní. Entonces, mi llamado: lo que dice el presidente se mantiene 100% vigente, no obstante lo que pasó esta mañana. Es correcto. Mira, la gente tiene que entender, Omar, que esto no es una decisión del gobierno dominicano. No, esto es una ola que llega a todo el mundo, que llega a todos los países. O sea, esto va a pasar en Puerto Rico, esto va a pasar en Venezuela, esto va a pasar en todos los países realmente. Mira, Alexis, tú dijiste al principio sobre las peticiones que están insostenibles, sobre de un país a otro para llegar a un acuerdo. Entonces, al final se quiere guerra, al final se quiere hacer lo que quieren hacer y punto. Irán ha dicho en todo momento: vengan para acá, entren para acá, que eso es impenetrable. Hay una zona, mira lo que pasa con Irán. Toda la costa oeste de Irán es de muy baja profundidad. Por eso es que ellos tienen una isla, la isla de Kark, donde todo, el 85% de todos sus hidrocarburos, petróleo, GLP, gas natural, todo sale de allí, porque ellos no tienen profundidad. Ya. Entonces, pero eso es una roca, digamos, un acantilado de 300 metros de altura. Entonces, donde hay una playa que tú podrías desembarcar, hablemos de Normandía, área D, playa D, para poder entrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hace un año rompieron toda el área de acceso y le hicieron una, digamos, tú tienes la playa y puedes embarcar, pero después te enfrentas a una muralla de 300 metros y te enfrentas a que tienes que cruzar una montaña para caer en un desierto. Y prácticamente, o sea, no solo Teherán, todo el área habitable está rodeada por unos niveles de montaña que son descomunales. Por ejemplo, uno de los países que está pasando, mira lo que está ocurriendo. China ya tenía colas y activó un plan. China, Japón, Corea del Sur, o sea, es la 4ª economía del mundo, la 2ª economía del mundo, el gran productor de barcos del mundo. Ellos tomaron acciones y dijeron, bueno, ahora usted echaba gasolina 3 veces a la semana, usted tiene 2 veces a la semana. La iluminación en Egipto, a las 8 de la noche todo el mundo para su casa y se apagan todas las luces. En China, tráfico para echar gasolina. Sí, porque cola, como Venezuela. Yo vi una imagen hoy de unas colas inmensas. Pero es que en realidad ellos tienen el plan. Ellos lo tenían y dijeron, no es que no tengan, porque las reservas de Japón tenían 22 días en reserva almacenado. Eso no es la reserva como Venezuela, que está debajo del suelo. Sino, entonces, esas reservas que tienen ellos son en tanques o en tanqueros, en los buques que los tienen en el mar. Entonces, tenían 22 días en reserva, Japón. Tenían 14 días en reserva Corea del Sur, y China podía tener unos 2 a 3 meses. Ellos negociaron con Irán y les dijeron, tú sí puedes pasar tus barcos, yo te doy permiso, pero déjame ¿cómo se llama? La propina. Sí, sí. Claro, los 2 millones de dólares. Que son los 2 millones de dólares. El peaje. Sí, el peaje. Entonces, el peaje sombra. ¿Y qué peaje? Que son 2.000. Claro, entonces aparentemente yo este nivel de información lo manejo. ¿Qué diría yo? Ajá. Que la inteligencia
la reformularon desde Estados Unidos y dijeron, no podemos creerle a Israel, al Mossad. Y la gente del MI6 no nos quiere ayudar, no quiere meterse en eso. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos nosotros que son los expertos en el Medio Oriente? Vayan y den un diagnóstico real, creíble. Y se lo llevaron a Pete Hegseth. Pete Hegseth es el secretario de guerra de Donald Trump. Y a Donald Trump y le dijeron, no vale, mira, tú no vas para ningún lado aquí. Esta gente, si entras con tus 5,000, bueno, pero mandó 5,000 soldados que salen de San Diego, pero San Diego de aquí, California. Y mandó sus 5,000 soldados y su bravuconería. Entonces le pasó otra cosa. Estaba pidiendo $200 millones, 200 mil millones de dólares, 200 billones de dólares. Y el primero que habló fue una senadora y sacó 2 facturas. Le dice, no, chico, te volviste loco. No, es que tú tenías que pedirnos permiso y presentar un plan de esa guerra, que es lo que persigue. Y no había razón, no había sustentación. Sí. Ahora, el origen de esa vaina, el origen de eso es que Israel hace 2 asambleas al año, 2 asambleas. En esas asambleas están cazando que se presente una para agarrar a Benjamín Netanyahu y destituirlo. Una vez destituido, lo van a someter a juicio penal. Y él lo que está velando es por su pellejo. Y Donald Trump le tiene que caer atrás. Claro. Y Donald Trump seguramente le dijo, mira, pana, yo no me quiero meter en esto. Y él le dijo, tienes que acompañarme porque yo en todo te acompaño. Se metieron, ahí está la consecuencia. No fue Irán, Israel y los Estados Unidos. La consecuencia fue mundial, absolutamente. Y cuando Donald Trump va a buscar ayuda en la OTAN, en la Unión Europea, en Japón, en Corea del Sur, en Australia, ¿qué le dicen? Nosotros no nos vamos a meter en eso, no te vamos a ayudar, porque han visto cuál ha sido la conducta de Donald Trump a lo largo, desde el 20 de enero de 2025 hasta el día de hoy. Es correcto. Mira, ahí es muy fácil también de leer lo que está pasando en ambas partes. Voy a repetirlo. La mayor información que nos llega a este lado del mundo es la que emite Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump. Pero también vemos la respuesta de los iraníes. Y los iraníes se han mantenido firmes en algo. Ustedes empezaron la guerra, nosotros la terminamos. No vamos a negociar. Eso es lo que ellos han dicho todo el tiempo. No vamos a negociar aquí. Empezaron la guerra y nosotros la vamos a terminar. No son ustedes los que lo dicen. Sin embargo, de este lado del mundo, hemos visto varias veces, ganamos la guerra, sí. Ya eso se acabó, lo que quedan son cenizas. Y la realidad no es así. Entonces, estamos viendo una persona que cacarea muchas cosas, que el tiempo se las tumba, y una persona que efectivamente está diciendo la realidad y se ha mantenido su postura firme. Y es que vamos contra quien tengamos que ir. Todo el que se meta en este problema va a tener problemas con nosotros. O sea, lo han dicho claro. Y aquí hay que manejar esas dos situaciones. ¿A quién le tenemos que creer? A quien está hablando claro. A quien está diciendo, si hacen esto, yo voy a caer aquí. Y si pasa un barco, lo voy a destruir. Hay que tenerle mucho cuidado a las palabras que están emitiendo los iraníes, porque son claras, llanas y precisas. No, y que actúan de una vez. Y que le están diciendo al mundo, no es como decían los gringos ni lo de Israel, que joderse con nosotros. Entonces, en base a esto, vamos a una pequeña pausa porque